en el tema de lo que es la regulación y los procedimientos frente a los desafíos que nos impone la comunicación y los escenarios del discurso del odio, y trayendo a colación las disertaciones que se han dado previamente, en la mañana de hoy, ayer. Daniel Feierstein nos planteaba el escenario del discurso del odio como un escenario en donde encuentra causas que se tornan un caldo de cultivo para la emergente de esta situación. Causas que podemos identificar en primer lugar en lo que es, y en esto también remitirme al último libro de Byung-Chul Han, Infocracia, publicado hace 2 meses y en la Argentina hace 15 días, en donde plantea el riesgo y el régimen en el cual estamos viviendo. Habla del régimen de la información allí. Lo planteaba Daniel también cuando hablaba del sistema de información conducido por un algoritmo. Y este régimen de información, lo dice Ham, va socavando el sistema democrático, porque se apodera del individuo, se apodera de un sujeto, de un individuo que no es dócil, que se siente libre, que se siente creativo, que a partir del algoritmo va confirmando todos sus sesgos, sus identidades, y de esa manera también ese régimen va promoviendo una guerra, que es una guerra de información. Y en esto también quiero remitirme a otro concepto político de otro pensador de hace un siglo atrás, que es Carl Smith, cuando en su realismo político plantea que la definición de lo político, aquello que es político, está dado entre la distinción de quién es amigo y quién es enemigo. Así como lo moral se distingue entre lo bueno y lo malo, o lo estético entre la belleza y lo que no lo es, en lo político el conflicto emerge naturalmente porque es un calificativo de es esta distinción de lo que es amigo y lo que es enemigo. Y de hecho yo, a veces hasta, y como es natural, digamos, hasta uno cae en esa situación porque es natural de lo político. Cuando planteo que estamos ante un régimen, estoy planteando que es algo peligroso, que nos viene, que nos controle, que está impuesto y que va trabajando sobre el sujeto y las personas y las va haciendo presas de alguna manera, y esto lo dice Han, de una caverna digital. Una caverna digital porque te va mostrando un marco, una confirmación de aquello que te gusta y que el algoritmo va conduciendo y va operando. Esto es caldo de cultivo para el discurso del odio, porque además socava la democracia a partir del ejercicio de una democracia directa. Va rompiendo las democracias representativas. Por supuesto que hay otras causas del desgaste de la democracia representativa. También han sido identificadas en estas jornadas. Pero esa democracia directa viene dada por la opinión, por el ejercicio, a veces sin comunicación, o con comunicación, perdón, pero sin comunidad. Yo opino, emito mi opinión, confirmo mi identidad sin que haya previamente una comunidad en donde expreso, porque me va dando ese poder que me hace creer libre el régimen, y Han lo identifica como un régimen, me hace creer libre, creativo, que estoy con todo el derecho y que estoy expresando la verdad, y en realidad al sistema no le importa la verdad. Y es una guerra de información porque aparecen distintas realidades y aparece aquello que se llama la fake news, ¿no?
Entonces ya no me importa si es verdadero o no es verdadero, confirma mi posición y la promuevo. Y a partir de allí expreso mi verdad, mi posición, aún en contrario a otra identidad. Y ese escenario existe hoy, ese es el que estamos viviendo. A su vez, con otro desgaste del proceso de democracia representativa que lo estamos viviendo y en donde pierde legitimidad porque no está pudiendo construir procesos de progreso. Y lo decía Daniel, lo decía Sergio Torres, lo planteaban muy bien y se ha planteado también Martín Granovsky ayer. Digamos, la crisis de representación también tiene que ver con el propio sistema de representación que no está funcionando de tal manera en esta democracia que no está resolviendo o no termina de resolver o generar un proceso de progreso. Y esto va desgastando también, va frustrando. Entonces, creo que ante esta realidad, ¿no?, la de un sistema de información que desgasta el sistema democrático de por sí porque impone una democracia directa, y la de la propia crisis de representatividad que estamos teniendo en nuestro sistema democrático porque no termina de resolver los problemas, y vuelvo a citarlo a Daniel, y es importante decirlo, hace 10 años que hay problemas que son continuos en este país, y uno de ellos es la inflación, y el proceso de estancamiento, sin generar crecimiento, sin generar procesos de movilidad ascendente, en fin, de desarrollo. Y eso es caldo de cultivo para el discurso del odio. Entonces creo que lo planteaban en una pregunta en el panel anterior la representante de la casa de Ana Frank en Mendoza. Preguntaba el qué, y cómo se combate este escenario, cómo generamos. Y más que el qué, más que el contenido, lo importante es el cómo. Y ahí aparecen, digamos, las distintas, digamos, llamados a la acción para combatir a ese régimen. Sobre todo a ese régimen de información en donde ha perdido sentido la verdad. Y donde prolifera el odio y el enfrentamiento. Entonces, la clave es lo procedimental. Y allí es donde hay que fortalecer el sistema democrático, utilizando las instituciones que el sistema democrático republicano nos ha dado, para sacar de la caverna a ese sujeto que está apresado por ese sistema de información. ¿Y cómo utilizamos el sistema democrático? ¿Cómo utilizamos las instituciones? Y a partir de la capilaridad. Construir esos procedimientos a partir de la capilaridad. Lo decían en la disertación de Kant, a partir de la escuela, a partir de las distintas instituciones que tienen esa penetración y que pueden llegar a hacer la intervención territorial para tomar a ese sujeto que actúa individualistamente, que comunica pero sin comunidad, y construir procesos integradores. La escuela es clave, el docente es clave, pero no importa tanto el qué, sino el cómo, el abrir las instancias de comunidad, de diálogo y de comunicación. Decía la escuela, decían los docentes, digo, los medios de comunicación, digo, los periodistas, digo, las universidades, digo, las organizaciones sociales en nuestro país, digo, las ONGs, digo, las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas políticas, todo ese entramado institucional del sistema de representación frente a ese conflicto político, frente a un sistema que cada vez domina más, frente a ese régimen de la información
que promueve y que atrapa al individuo elaborando perfiles, y a partir de ahí lo llena y lo va elaborando en un perfil, creo que podemos dar el combate, y son los procedimientos y las regulaciones que tenemos que llevar adelante. Entonces, por poner casos y a partir de allí dar situaciones, ¿no? Vamos a mostrar, en el poquito tiempo que me puede quedar, algunas cuestiones que hemos hecho con nuestras fuerzas de seguridad. A mí como secretario de Seguridad, la importancia de utilizar esa capilaridad para el combate del discurso del odio. Entonces, a ver si me sale. Primer cuestión, crear marcos procedimentales, regulaciones, los protocolos de actuación de nuestras fuerzas de seguridad y cómo, ya que aprovechando que nuestras fuerzas están en el territorio, tienen esa llegada allí donde el conflicto está latente, lo identifica previamente, construir esos protocolos como lo hemos desarrollado en estos últimos años, con instancias de participación, con una capacitación permanente, para ir pasando rápido, ¿no? Con la interrelación y el ir tratando de prevenir aquellas violencias que están identificadas en el territorio y traer a ese sujeto a una comunidad. Y ejemplos que hemos tenido, que hemos podido desarrollar con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la elaboración de esos protocolos en donde ponemos hincapié, lo hablábamos con Héctor, la importancia del tiempo, la importancia del espacio en la elaboración de esas regulaciones que promuevan el ejercicio de esa actuación y de esa penetración que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Hablo de las fuerzas de seguridad porque es la responsabilidad que tengo actualmente, pero decía, instar procedimientos de diálogo para encontrar soluciones, fortalecer nuestro sistema de representación, que es el que se encuentra desgastado porque a veces no escucha, o porque no está escuchando problemáticas. Y entonces ahí es donde aparecen los caldos de cultivo para los discursos del odio. El Poder Judicial, acá lo tenemos, y la doctora es una gran representante de esta idea del diálogo y de la consolidación de mesas del diálogo. En San Juan hemos generado estos procesos, lo decía Martín Granovsky ayer, nunca es suficiente, digamos, nunca es suficiente con el Código Penal, nunca es suficiente con los protocolos que podamos hacer de actuación, con los procedimientos que podamos establecer, nunca es suficiente con hacer historia, investigar, con publicar, con hacer estos encuentros de reflexión. De esta manera estamos trayendo y construyendo comunidad frente a ese sistema que caza al individuo, que lo apresa. Nunca es suficiente, pero el cuerpo hay que ponerlo. Porque lo que está socavado y en riesgo son los procesos democráticos de representación y de convivencia democrática y de diálogo. Y eso está en riesgo. Y la humanidad ya lo ha experimentado otras veces y lo estamos viendo, que está volviendo a aparecer, que ese germen aparece nuevamente. No quiero ser abundante con la cita de Daniel Feinstein, pero tiene un artículo muy interesante, se lo decía anoche, de El acecho de la antipolítica, en donde pone en evidencia esta situación. Cuando no estamos advirtiendo, cuando se producen y estamos viendo que existe ese conflicto, esa disuasión vertical entre la representatividad, entre
quien ejerce la autoridad y la sociedad, aparecen estos conceptos de la casta. Pero justamente aparece el concepto de la casta y de la casta política porque es entendida como un espacio integrado por personas que viven en un privilegio frente a la situación en donde no son escuchadas los problemas y las situaciones que se están viviendo complejas para generar progreso. En la penetración territorial, la importancia de generar liderazgos sociales. Estamos ahora en ese proceso de... Perdón, me adelanté, pero ya terminamos. Estamos ahora en ese proceso de construir seguridad ciudadana, de promover esos liderazgos sociales en los barrios, en las villas, que prevengan violencia, que prevengan delitos a partir del conocimiento del territorio y de la solución del conflicto a partir de la autoridad y la vocación para pensar en el otro. Porque lo que ha roto o lo que rompe ese sistema de información, ese régimen que nos lleva a la guerra de información y que tiene como arma el smartphone, es la alteridad. Y lo que tenemos que construir es alteridad. Entonces es importantísimo los liderazgos sociales, identificar aquel lugar en el barrio en donde hay una mujer que con vocación tiene el merendero para resolver un problema o una situación necesaria a los más chicos y además porque ve que hay un problema escolar, da su taller de apoyo escolar. ¿Y cómo llegamos allí? Y el Estado lo ve, llega, y cómo llegamos allí para también darles esas competencias necesarias para que esa mujer, y eso es lo que estamos construyendo, pueda ser un preventor de violencia, porque lo es de hecho, que tenga más competencia, más atributos para hacerlo. De esta manera vamos a ir, creo que es el camino, digo, desde lo procedimental, para combatir esta situación en la que nos vamos encontrando y que estamos evidenciando. El desgaste de nuestro sistema democrático representativo y la aparición de este sistema de información que va trabajando sobre el individuo, que lo va tomando y que lo opera de manera totalitaria, con un mensaje totalitario a través de algoritmos. Ese es el desafío. Después podemos ver casos puntuales, lo podemos charlar en la apertura de preguntas, pero tenemos el germen que lo estamos viendo, que está creciendo, que no es solo lo de nuestro país, que aparece en todo el mundo y que tiene estas causas comunes, porque las causas son comunes. El problema de encontrar progreso no es un problema exclusivo de nuestro país. Es el mundo el que está, y sobre todo en Occidente, que se está encontrando entre esa situación en donde el sistema democrático no le está dando una proyección de futuro, de desarrollo y de crecimiento a la sociedad. Así que, bueno, muchísimas gracias.